Hola chavos, en esta ecuación vamos a hablar sobre el método de variación de parámetros para ecuaciones diferenciales no homogéneas. La primera parte es comentar en cuáles son los objetivos del video y unas cosas que debemos tener pendientes antes de comenzar. Lógicamente, pues el objetivo es que aprendan a utilizar el método de variación de parámetros, que es en realidad muy sencillo, bastante corto, y para utilizarlo necesitan retomar o rescatar los siguientes elementos. Por ejemplo, el cálculo de determinantes, al menos para el caso de un determinante de orden 2, que se calculaba como el producto cruzado, A por D menos B por C, como se menciona, como está escrito por acá. También necesitarán para este método recordar sus técnicas de integración y pues retomar rápidamente los métodos para resolver ecuaciones diferenciales homogéneas, como lo son la ecuación auxiliar o el método de reducción de orden. También tener presente el concepto de que una solución general de una ecuación diferencial no homogénea está formada por la solución de la parte homogénea YH y una solución particular. Y lo que vamos a hacer con el método de variación de parámetros es precisamente encontrar nuestra solución particular, YP, que es como siempre se suele denotar. Para usar el método, ¿no?, necesitamos primero la forma estándar de nuestra ecuación diferencial. O sea, con algunos ejemplos para ilustrar esta idea. Para el caso de una ecuación de orden 2, es decir, cuando aparezca la segunda derivada, la forma estándar pues se refiere a que tu ecuación diferencial está escrita de esta manera, es decir, con la primera derivada con coeficiente 1. Si no tiene coeficiente 1, pues eso significa que tu ecuación todavía no está en forma estándar. Y el resto de las expresiones P, Q y F son cualquier función. La parte importante de la forma estándar es que y' tenga coeficiente 1. Por ejemplo, ¿no?, unos ejemplos sencillitos. Si tienes la ecuación x por y' menos xy igual a 1, esta todavía no está en forma estándar. Para que se encuentre en forma estándar, pues necesitas que y' tenga coeficiente 1. En este caso deberías dividir todo por el coeficiente x, cada uno de los términos, y al dividir todo entre x, pues aquí tienes la forma estándar, y' con coeficiente 1. Otro ejemplo podría ser la expresión 2x cuadrada y' más 5x por y' más y igual a x cuadrada menos x. De nuevo, esta no está en forma estándar porque y' tiene a este factor 2x cuadrada. Entonces, lo que hay que hacer para que esté en forma estándar, dividir cada uno de estos términos entre 2x cuadrada. Haciendo eso, pues ya tienes la forma estándar de la ecuación, que sería y' más 5 sobre 2x por y' más 1 sobre 2x cuadrada y igual a x cuadrada menos x sobre 2x cuadrada. Y ahí tienes la forma estándar. Esta expresión que estamos obteniendo son las que vamos a estar utilizando para trabajar el método. Esta forma estándar o esta forma estándar, a final de cuentas. Un último ejemplo, pues podría ser esta ecuación que tenemos, y' menos y igual al logaritmo natural de x, que esta no es necesario hacerle nada, ya está en forma estándar porque y' tiene coeficiente 1. ¿Qué más? Ahora tenemos los pasos para utilizar el método de variación de parámetros. En general, este método lo puedes utilizar, vamos a ver el caso, ¿no?, de una ecuación de orden 2. Al final del video comentamos qué pasa con otros órdenes, pero pensando en una ecuación de orden 2, donde puedes tener una expresión en general de esta forma, donde ¿qué significa esto? A2, A1 y A0 son funciones que pueden depender de X o pueden ser constantes, no hay ningún problema. Y es una ecuación no homogénea. Del lado derecho tienes una función g de x. Para resolver esto por variación de parámetros, lo primero es resolver la ecuación homogénea asociada, es decir, la ecuación que tienes la igualas a 0, en vez de g de x un 0, y eso te va a servir para encontrar la solución de la homogénea, que como es de orden 2, pues tienes a y1 y a y2. Las pinto de amarillo porque más adelante las vamos a estar utilizando. Las etiquetamos de una vez. Como segundo paso, pues de la ecuación que te están dando, pues identificas la forma estándar, que es dividir entre A2 toda la ecuación diferencial original, y a lo que quede igualado, esto que estamos marcando igual va a ser importante adelante, que estamos denotando como
f de x, como aparecía antes en los ejemplos de forma estándar. Lo que queda igualado nos va a servir también para la solución particular. Entonces, de los primeros pasos son encontrar la solución de la ecuación homogénea y encontrar la forma estándar. Esos elementos nos van a servir para la fórmula. ¿Qué es eso? El método de variación de parámetros lo puedes resumir en una fórmula, como vemos aquí, que te va a dar la solución particular. Ahora comentamos qué son las W, pero ¿cómo se entiende la fórmula? Va a ser una suma de términos. Va a ser Y1, ¿de dónde viene Y1? Es del paso 1, la solución de tu ecuación homogénea, multiplicado por la integral de un cociente de W1 de X entre W de X. Ahorita comentamos qué es eso. Lo vas a integrar respecto a X. Primero es la integral blanca, y luego multiplicas por Y1. Y el otro término que forma parte de YP es esta integral blanca, que es una tal W2 sobre W, integrado respecto a X por Y2. Ahora, ¿qué son W1 y W? Pues al principio del video se comentó que debes tener pendiente los determinantes, y esos son precisamente, son determinantes. W ya había aparecido antes, es el Wronskiano, formado por las funciones Y1 y Y2, que son solución de tu ecuación homogénea. Este determinante es el que aparece como denominador en ambas integrales. Una vez que tengas W, ese va a ser el denominador en tu fórmula. ¿Cómo se construye el Wronskiano? Lo recordamos, no es la primera vez que aparece. Son las funciones Y1 y Y2 que tenías en el paso 1, donde encontraste la solución de la homogénea, son esas mismas funciones. Y en la segunda fila, para calcular el determinante, se está formando por sus primeras derivadas. Ahora, ¿cómo vas a escribir W1 y W2? Es muy sencillo. De W, lo único que haces es cambiar la primera columna, de ahí el W1, por la columna 0f de x. ¿Por qué así? Bueno, hay una manera formal de llegar a este resultado, pero no la estamos incluyendo acá. Pero la puedes consultar en cualquier libro de ecuaciones. De momento nos quedamos con esto que aparece, ¿no? W1 se calcula del Wronskiano, cambias la primera columna por 0f de x. ¿Qué es f de x? La función a la que está igualada tu forma estándar de la ecuación diferencial. Y este W1 que aparece por acá es el que va precisamente en el numerador de tu primera integral. ¿Qué otro elemento va a aparecer? El otro elemento que va a aparecer es W2. ¿Qué es W2? Bueno, pues del Wronskiano, que ya se tiene conocido previamente. Ahora vas a cambiarle la segunda columna al Wronskiano por la columna 0f de x, la mismita que pusiste antes, pero ahora como la segunda columna. Entonces, esa W es un determinante, lo calculas como el producto cruzadito, y ese W2 es el numerador de tu segunda integral. Así es como construyes esta expresión para YP, con el cálculo de determinantes. Aquí no lo escribo, pero otra manera de expresar esta fórmula sería simplificar o poner directamente W1 y W2. Ya que tiene un 0, 0 por Y2 se cancela, y en realidad W1 siempre va a ser menos Y2 por F de X. Incluso podrías ponerlo acá, menos Y2 por F de X en vez del recuadro azul. Similarmente con el recuadro amarillo. 0 por Y1' siempre va a ser 0. Y lo único que te queda cuando calculas Y2 es Y1 por F de X. De hecho, podrías ponerla acá en el recuadro amarillo. Y1 por F de X. Y W, bueno, pues no es complicado calcularla, es el Wronskiano. Y con esto ya tendrías la fórmula que te permite calcular la solución particular de tu ecuación diferencial. Ahora, vamos con un ejemplo para ver los cálculos con un caso particular. Por ejemplo, resolver la ecuación diferencial 4y' más 36y igual a cosecante de 3x. Lo primero que tenemos que hacer es resolver la ecuación homogénea, es decir, g de x igualado a 0. Esta la podemos resolver por ecuación auxiliar. Encontramos la ecuación auxiliar, 4m cuadrado más 36 igual a 0. Sacamos sus raíces, resulta ser complejas. Y entonces la YH, o la solución de la ecuación homogénea, sería C1 por coseno de 3x más C2 por seno de 3x. En este momento ya tenemos Y1 y Y2. Lo importante aquí sería que una vez que tú definas Y1, esa va a ser tu Y1 a lo largo del proceso. Si tu compañero o alguien más
las decide tomar al revés, es decir, y1 como seno de x y y2 como coseno de x, no hay ningún problema. Quizás a lo largo del procedimiento desaparezcan funciones similares, salvo por un signo, pero la solución final es la misma. No importa cómo tomes y1 y y2 en este paso. Entonces aquí tenemos lo primero, y1 y y2. Siguiente paso, pues era encontrar la forma estándar. Forma estándar se obtiene dividiendo la ecuación diferencial original, de tal modo que y' tenga coeficiente 1. En este caso, pues habría que dividir todo entre el 4, y te quedaría y' más 36 entre 4, 9, y cosecante de 3x entre 4. Y ahí tenemos de color verde nuestra función f de x. El siguiente paso en el método, bueno, todavía no nos podemos lanzar con la fórmula de yp que teníamos anotado por acá, porque necesitamos conocer las w. Entonces, antes de la yp, pues necesitamos calcular con calma las w. ¿Cómo se construía el Wronskiano o w? Pues necesitamos y1 y y2, que son los que encontramos en el paso 1. Escribimos y1 y y2 y abajo llevan la primera derivada de cada una de estas funciones. Es decir, el Wronskiano nos queda como coseno de 3x, seno de 3x en la primera fila, y derivamos. Derivada de coseno menos 3 seno de 3x, derivada de seno de 3x, 3 coseno de 3x. Por lo general, cuando estamos haciendo estos cálculos, siempre se puede hacer una simplificación que ayuda más adelante. En este caso, si calculamos, es coseno de 3x por 3 coseno de 3x menos seno de 3x por menos 3 seno de 3x. Y esto nos da 3 coseno cuadrado de 3x más 3 seno cuadrado de 3x. Puedes factorizar el 3 y aparece una identidad trigonométrica muy conocida que es la pitagórica. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Y el Wronskiano es solamente el 3. W1. W1, recuerden que es cambiar la primera columna del Wronskiano por 0 f de x, que es esta función de color verde. Cambiamos esta primera columna por 0 f de x y esta es la expresión correspondiente al Wronskiano. Perdón, a W1. Hacemos el producto, el cálculo del determinante, multiplicamos cruzado y esta sería nuestra W1 menos un cuarto de seno de 3x por cosecante de 3x. Y nuevamente simplificar. Aquí la cosecante es 1 sobre seno de x por identidad trigonométrica. Se simplifica todo a menos un cuarto. Y ahora vamos con W. Para W, pues lo que hacemos es cambiar la columna número 2 de el Wronskiano. Y en vez de la columna número 2, va 0 y f de x. Calculamos eso con la definición de determinante. Coseno de 3x por un cuarto de cosecante menos 0 por menos 3 seno de x, 0. Y es lo que les decía, W1 y W2 podríamos tenerlas siempre directas, solo multiplicando la función amarilla por la verde. Y ahí queda W2. En este caso no se puede hacer ninguna simplificación adicional. De todo esto, lo que nos va a servir para la fórmula serían Y1, Y2, el Wronskiano W, W1 y W2. Todos los cálculos son importantes porque nos permitieron llegar a estas funciones. Ahora sí, vámonos con la fórmula para encontrar YP. Con las funciones del paso anterior, para no estar regresando, solamente las he anotado por acá. Vamos a sustituirlas en la fórmula de YP. Y1 va a estar multiplicado por esta integral, que es W1, aquí la tenemos, sobre W, sobre el 3, y calcularíamos esa expresión. Luego, Y2, ahí la tenemos, seno de 3x por W2 entre W, que es la misma expresión. Sustituimos esto y ahí tenemos esas funciones. Lógicamente, lo más recomendable es hacer la simplificación de W2 entre W y también la simplificación de W1 entre W antes de hacer las integrales. Si haces la simplificación, llegas a estas expresiones. Coseno de 3x menos un doceavo de x más seno de 3x por la integral de un doceavo de coseno de 3x sobre seno de 3x, y esas integrales respecto a x. Haces la integración, aquí el 1 doceavo sale como constante, en esta igual sale como constante, pero esta integral se puede hacer por un cambio de variable,
y ya tienes la expresión para YP. Ese sería todo el método estrictamente de variación de parámetros. Usar la fórmula para llegar a nuestra YP. Y una vez que tienes YP, pues ya puedes escribir la solución general de la ecuación diferencial no homogénea, que es YH más YP. YH la tenemos del paso 1. Y esta que acabas de encontrar es la solución particular. Y hasta aquí tendríamos un ejemplo completo del método de variación de parámetros. Para cerrar, vamos con unos comentarios sobre qué pasaría en otras situaciones o con otras ecuaciones que no sean de orden 2. Por ejemplo, si es una ecuación de orden 3, pues nuestra ecuación siempre la vamos a necesitar en su forma estándar. En este caso luciría como y' más una función por y', más otra función por y', más otra función por y, igualado a f de x, que siempre lo vamos a estar utilizando. Como primer paso, resolver la ecuación homogénea, es decir, esta ecuación igualada a 0, pero como es de orden 3, vamos a llegar a y1, y2 y y3, que son nuestras tres funciones de la solución de la ecuación homogénea. Estas tres funciones pues van a estar siempre multiplicando a los cocientes W1 sobre W por Y1, W2 sobre W por Y2, y como es de tercer orden, lo nuevo sería W3 sobre W. ¿Cómo se construyen estas W? Ahora, como tengo una ecuación de orden 3, pues va a aparecer Y1, Y2 y Y3 en la primera fila. Para que el determinante esté definido, tengo que tener 3 columnas y 3 filas. Entonces, la segunda fila está formada por la primera derivada de cada una de las funciones anteriores y la tercera fila, la segunda derivada de las funciones que tenías antes. Y así vas construyendo esta W. ¿Qué va a pasar con W1 y W2? Muy similar. Este 1 te va a indicar que vas a cambiar la primera columna de W por la columna 0, 0, todo 0, y lo único que va a aparecer al final de esa columna es f de x. Similarmente, W2 te indica que vas a cambiar la segunda columna de W por la columna 0, 0 y al final f de x. Y similarmente W3. W3 te dice, voy a cambiar o vas a cambiar la tercera columna de W por la columna 0, 0, f de x. Y calculas estos determinantes. Para calcular estos determinantes, bueno, pues en álgebra se vio cómo calcular determinantes. Los calculas, sustituye los cocientes, los simplificas, calculas todas las integrales y ahí tendrías la solución por variación de parámetros. Y esto sería, a grandes rasgos, el método de variación de parámetros para ecuaciones diferenciales.